Muchas gracias por la amable presentación. Es un honor participar con ustedes en este encuentro de universitarios católicos. Vamos a hablar en unos minutos del tema de la verdad y la cultura. Entiendo que tenemos un ratito, me dijeron 3 horas, no es cierto. Me dijeron, tenemos un buen espacio, entonces espero que a todos nos ayude mucho, ¿verdad?, para entender la situación del mundo en que vivimos. Voy a tratar de desarrollar el tema en torno a 4 imágenes, a 4 grandes imágenes, que espero nos ayuden a todos, ¿verdad?, a quedarnos así como que sea un poquito más fácil, ¿verdad?, de asimilar alguna parte, por lo menos, de los contenidos. Entonces, sin más preámbulos, como introducción vamos a empezar con la primera imagen. Bueno, en la introducción vamos a tocar 3 temas, ¿verdad? El primer tema, el poder contra la conciencia. El segundo punto, vamos a hablar también de la demolición de la ética y finalmente de las nuevas formas de poder, ¿no?, de las nuevas formas de control. Empezamos con una imagen, si me lo permiten. La imagen, tengo que decir que el ejemplo me lo sugirió el profesor José Ramón Ayllón en su libro El mundo de las ideologías, pero bueno, me acordé de una cosa que nos sucedió hace no tanto. Tenemos ahí en el grupo al que pertenezco un equipo de fútbol, Forja FC, pueden apoyarlo así, un equipo de fútbol, y llevamos ya algunos años, no hemos ganado gran cosa, pero hemos ganado paciencia y en humildad y en perseverancia, ¿no? No se imaginan la paciencia y la perseverancia que tenemos y la humildad, a toda prueba. Pero tenemos el equipo, ¿no? Y entonces cuando empezábamos, pues necesitábamos así como ponernos a entrenar. Y no teníamos más que el techo de la casa, entonces empezamos a darnos a la tarea de buscar un sitio donde entrenar con el equipo, y cuando hicimos como varias diligencias, y entonces después de un tiempo pues no encontramos gran cosa, varios quedaron de respondernos, finalmente encontramos algo, pero en lo que encontrábamos dimos con una unidad deportiva que acaban de arreglar, que acaban de poner muy bonita, ¿no?, en la unidad deportiva de Santa María del Pueblito, que ahí pueden ver en la foto, no se crean, la foto es en la unidad deportiva de Santa María del Pueblito. Y entonces era una cosa simpaticísima porque teníamos que entrenar en la noche, todos trabajaban, estudiaban, medio estudiaban. Entonces lo único que nos quedaba era pues reunirnos a entrenar con un grupo de 15, 18 muchachos por la noche. Y entonces deberían ver el espectáculo que se armaba en la unidad deportiva, ¿verdad? Porque junto con nosotros estaban peleándose por apropiarse de esa unidad recién remodelada un grupo de muchachas que jugaban tochito. Los muchachos del pueblo que iban allí a su unidad deportiva, ¿no?, entonces se metían. Otros que también querían así como que se las prestaran, ¿no?, que el gobierno se las dejara para tener allí como la sede de su equipo de fútbol. Y otros que iban a correr y a hacer otro tipo de deportes. De hecho, hubo un tiempo que iban unos, no sé exactamente qué arte marcial era, ¿no?, pero ahí se ponían a hacer cosas simpáticas, entonces nos entreteníamos mirando a aquellos señores haciendo tantos movimientos, tantas patadas, tanta cosa, ¿no? Entonces imagínense, es una unidad relativamente pequeña, todo mundo allí haciendo lo posible por apropiarnos de un espacio. El encargado de verdad hombre, mis respetos para el encargado porque logró organizar más o menos aquello, pero con todo era un desorden bien organizado. Todo el mundo quería quedarse de la unidad, todo el mundo jugando su propio deporte y todo el mundo peleándose, ¿no?, por quedarse con el control de aquel espacio. Bueno, me parece a mí que esta imagen, ¿no?, que yo tengo muy viva en la memoria, algo tiene que ver con el mundo actual. El mundo actual es como una gran cancha de fútbol, ¿no?, o como esos patios del recreo de la escuela, ¿no?, donde a una misma hora conviven los niños de primaria, secundaria, prepa, y todos están jugando alguna cosa. Y todos quieren apropiarse, ¿no?, del espacio para jugar. Y entonces, si lo viéramos así en perspectiva, como que diríamos, esto es una cosa tremenda, ¿no?, un desorden bien organizado que tienen aquí, porque el mundo se parece a eso, ¿no? Hay distintas corrientes, distintos movimientos, como distintos deportes, por así decir, con reglas peculiares cada una, y todos queriendo tomar el control, todos queriendo hacerse del poder del mundo en que vivimos. Bueno, pues este fenómeno, ¿verdad?, que se da en el mundo, me parece a mí que es lo que nosotros estamos viviendo ahora, ¿verdad? Un montón de influencias, un montón de corrientes, un montón de planteamientos, y todos quieren decidir, ¿no?, cuál es la orientación que el mundo tiene que tener. No sé si... perfecto.
La lucha entre el individuo y la conciencia, entre la libertad y el poder, es una lucha que atraviesa más o menos toda la historia. Y de eso tenemos un buen reflejo en la literatura. Podríamos decir, si la literatura es un reflejo de la autopercepción, de la autoconciencia de la humanidad, tendríamos que decir que la historia de la literatura nos remite continuamente al tema de la lucha entre la libertad y el control por parte del poder, por parte del Estado, por parte de la política o de la economía. Tenemos, por ejemplo, ahora muchas de estas obras literarias, ¿verdad?, que se han llevado al cine, a la pantalla grande, y que la idea es más o menos esta, ¿verdad? Un poder que tiende a imponer su forma de ver, su forma de pensar, su forma de vivir a todas las personas, y a los individuos no les queda de otra más que someterse, ¿no? Allí en la pantalla, ¿no?, podemos ver como ejemplos, ¿no? 1984 de Orwell, pues es una de estas novelas clásicas, ¿no?, de un poder que intenta así como dominar las conciencias de las personas. Tenemos los Juegos del Hambre, ¿no? Si recordaron ustedes esta novela, ¿no? También, o sea, hay un poder, ¿no?, y entonces están así como sectorizadas las personas, divididas, controladas, etcétera, etcétera. Ya que vamos entrando en calor, podríamos hablar de Fahrenheit 456, esta novela, ¿verdad?, sobre un bombero, que también es película, que también se ha llevado a la pantalla, sobre un bombero cuya misión es quemar los libros, porque el gobierno no quiere, ¿verdad?, que la gente tenga a su alcance los libros. Entonces Fahrenheit 456 es la temperatura a la que arden los libros, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, la serie Divergente, ¿no? Más o menos es la misma idea que se repite continuamente. Por cierto, yo siempre he pensado que Tris se veía mejor con el pelo largo que con el pelo corto. Para muestra, bueno, vamos a hacer una votación. Ahí tenemos, ¿no? Vean la segunda imagen, con el pelo corto se ve, yo creo que gana la tercera. Bien, decididísimo. Bueno, seguimos. Seguimos adelante. Uno de esos clásicos que ha pasado más, así como a la historia, ¿no? De hecho, el Papa Francisco lo ha recomendado en un par de ocasiones. El Papa Benedicto también dijo que ha sido una de las novelas que más le han impresionado. Es un libro que se llama El Señor del Mundo. Este libro, escrito por un anglicano converso al catolicismo, en 1907 aparece este libro. Yo creo que es una de estas primeras novelas, ¿no?, que relata de una manera así como muy elocuente esta cuestión, ¿verdad?, del poder, el control sobre las conciencias, sobre los individuos, y que han seguido repitiendo, ¿no?, otros autores posteriores, aunque el motivo está ya presente en la literatura antigua. Por ejemplo, pensemos en Antígona. ¿Se acuerdan aquella especie de heroína que le da sepultura a su hermano en contra de la orden del tirano que había prohibido darle sepultura para dar un escarmiento a la población? Bueno, les recomiendo mucho esta novela porque ahí pueden ver, ¿no?, cómo una dictadura en apariencia humanista se hace del poder y entonces empieza a perseguir toda la doctrina, toda la ética y toda la religión tradicional, y en nombre del humanismo se hace una carnicería y entonces se proscribe todo lo que huela, ¿verdad?, a un pensamiento clásico tradicional fundamentado en la razón, en la fe. Bueno, seguimos. Vamos a remontarnos un poquito en el tiempo, ¿verdad?, para entender la situación actual. Un hecho que todos tenemos delante y que creo que nos es a todos conocido es que hoy por hoy los valores que hasta nuestros papás, nuestros abuelos consideraban como tradicionales y como válidos, hoy se ponen en tela de juicio. Hoy la mayoría de la gente, la cultura en general, piensa, ¿verdad?, que no se nos puede imponer la visión que tenían nuestros papás, nuestros abuelos, y que en materia de ética y moral no hay puntos de referencia que puedan ser considerados válidos siempre y en todas las circunstancias, que más bien todo varía dependiendo de la historia, del lugar, de la mentalidad, de la educación, etcétera, etcétera. Y entonces podríamos decir, ¿verdad?, que estamos en una situación así como muy dramática de cara a la convivencia en una sociedad en la que convivimos con personas que piensan distinto que nosotros. ¿Cómo llegamos a esta situación? Voy a repasar muy brevemente, porque tendrá que ser muy brevemente, algunos elementos del pensamiento contemporáneo que nos han traído hasta donde estamos ahorita. Ténganme paciencia. Un primer elemento, aquí tenemos a dos señores vestidos. ¿Han oído ustedes eso de qué elegancia la de Francia?
Bueno, pues vean ustedes a estos señores, ahí tenemos un vestido que no nos deja lugar a dudas, ¿verdad? Para que ustedes puedan decir de dónde viene la frase esa de qué elegancia la de Francia, de estos dos señores y de ese vestido. Tenemos que remontarnos al inicio de la época moderna. Ahí aparece René Descartes y Francis Bacon. Es la así llamada segunda navegación filosófica. En la modernidad, con el avance de las matemáticas, con la aparición de las ciencias experimentales, supone un cuestionamiento de muchas cosas que la antigüedad dio por verdaderas. Entonces, los pensadores modernos, los filósofos modernos tuvieron que preguntarse, entonces, ¿qué podemos conocer con seguridad? Y René Descartes dio un giro a toda la historia de la filosofía para decir, lo que podemos conocer es a nosotros mismos, nuestra conciencia, lo que hay dentro de nosotros. Este programa de Descartes, que dice, en realidad de lo único que podemos estar seguros es de lo que pasa en nosotros, va acompañado con el progreso de las ciencias experimentales, y Francis Bacon nos dice en el Novum Organum, un libro de Bacon, que es raro llamarse Bacon, ¿no? Así parece como nombre de hamburguesa. No. Bueno, pero Francis Bacon dice, el progreso que ahora vemos es apenas el principio. Y entonces en las obras de Bacon, siglo XVI, ya se piensa que puede haber un momento en que va a haber algunos artefactos que van a volar y que van a llevar personas en su interior. Ya se piensa que va a haber algunas naves que se van a poder sumergir en el océano. Estoy hablando del siglo XVI, imagínense. Y entonces se hace una aplicación en clave teológica. Dice Bacon, lo que perdimos por el pecado original, el dominio de la naturaleza, el dominio de nosotros mismos, la eternidad, lo que perdimos por el pecado original, lo podremos recuperar en el futuro gracias a la ciencia. Y entonces entra en escena lo que podríamos denominar la fe en el progreso. La idea es muy sencilla. Si ahora sufrimos, si ahora nos enfermamos, si ahora la pasamos mal, deja tú que avancen un poquito las ciencias y van a tener solución todos los problemas humanos. Entonces entra en escena una que podríamos denominar confianza ciega en la razón, en las posibilidades de la razón. Esto llega a un momento álgido en la Revolución Francesa, en la Ilustración que desencadena la Revolución Francesa. Vamos adelante, por favor. Y en la Revolución Francesa, los elementos, digamos, que están a la base es: el hombre se desarrollará en la medida que se desarrolle la razón, y la vida humana es humana en la medida que domina en ella la razón. Y el dominio de la razón se entiende como una liberación progresiva, es decir, razón y libertad se entienden como dos realidades que no pueden ir la una sin la otra. Y de aquí se saca una consecuencia que tiene un alto potencial revolucionario. ¿Cuáles son los enemigos de la razón? Las instituciones tradicionales. ¿Cuáles son los enemigos de la libertad? Las instituciones tradicionales que imponen sus puntos de vista y quieren que nosotros hagamos lo que ellos nos dicen que tenemos que hacer, que está bien que hagamos. ¿Cuáles son esas instituciones? El Estado, fundamentalmente, y la Iglesia. Y entonces, 1789, tenemos, ¿verdad?, la Revolución Francesa como este intento a través de las armas de imponer una nueva generación, un nuevo mundo en el que dominen la razón y la libertad. Evidentemente, esto no hubiera sido posible si no hubieran usado junto con la razón, la enciclopedia y la libertad, la guillotina. Entonces entra en escena la violencia y las armas como un elemento indispensable para llegar a ese mundo mejor con el que han soñado todas las generaciones. Bueno, este programa llega a ser plenamente efectivo unos 100 años después, cuando un señor barbón, Karl Marx, dice: en el pasado los pensadores se han dedicado a interpretar el mundo, pero no se trata de interpretarlo, de lo que se trata es de transformarlo. Nosotros vamos pues a tomar la transformación del mundo como la tarea que nos encomienda la historia. Y entonces empieza, ¿verdad?, Marx a pensar. La historia, dice, avanza lentamente, a pequeños pasitos. Es necesario un paso grande, un gran salto. El gran salto de la historia vendrá, dice Marx,
mediante la revolución. En el pensamiento de Marx, que ahora está muy de moda en Latinoamérica, ¿no?, que de cuando en cuando intenta resurgir, se impuso primero en la Unión Soviética, lo siguió Cuba y algunos otros países, y luego resurge de cuando en cuando el socialismo de corte marxista. El ser humano, el mundo, está en una relación antinatural por la aparición de la propiedad privada. Lo que yo trabajo, el mundo me lo regresa mediante los frutos de mi trabajo, pero en la sociedad actual ha aparecido, ¿verdad?, el capitalismo, es decir, los dueños de los medios de producción que se quedan con lo que la naturaleza me tendría que dar a mí. Ellos se lo quedan y a cambio me dan un salario, pero lo que yo hago ellos lo venden más caro de lo que me lo pagan a mí. Ya los enfadé, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a otro, no se crean. Lo que yo hago, a mí me lo pagan más barato de lo que ellos van a ganar, entonces hay una diferencia que se llama plusvalía. Entonces, ¿de qué se trata? Dice Marx, se trata, en pocas palabras, de acabar con los patrones, con los dueños, que son los que detentan los medios de producción. Me acordé que no está aquí grabando, entonces me alejo, no se va a poder. La cosa es acabar con los dueños. ¿Para qué? Porque vamos a tener que matar a todos esos señores que son los dueños de las fábricas, de las empresas en las cuales trabajamos, para poder reapropiarnos y volver a una situación natural. Y entonces, una vez que los matemos, ¿saben cuál es el siguiente paso después que matemos a todos esos señores que nos tienen en esta situación de esclavitud insoportable? Que se muera, que se mate a toda nuestra generación. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Todos han crecido envidiando la posición del dueño. De manera que cuando el dueño no esté, va a haber otro listo. La rebelión en la granja de Orwell no nos dejará mentir, ¿verdad? Lo pone de una manera muy elocuente. Tenemos que matar a toda esta generación. Y el instrumento para matar a toda esta generación, imagínense la crueldad de este planteamiento. El instrumento para matar a toda esta generación es la revolución. Bueno, junto con este planteamiento de Marx, ¿verdad?, también entra en escena otro señor alemán, Friedrich Nietzsche, que además de hablar, ¿verdad?, de la muerte de los valores tradicionales, de la muerte de la religión y de la espiritualidad, él proponía un retorno al estado, dice él, natural del ser humano. Y el estado natural del ser humano él lo entiende como el estado donde se deja llevar siempre de sus instintos, de sus pasiones, de su natural, de lo que le brota, de sus ganas de vivir. Y entonces llega a decir Nietzsche, todos los pensamientos son malos pensamientos, prohibido pensar. Vean la diferencia. Si en la Revolución Francesa se hablaba de la diosa razón, al ver el desenlace de la Revolución Francesa, las nuevas formas de injusticia, las nuevas formas de tiranía a las que dio lugar, los socialistas y también estos pensadores en Alemania dijeron, no podemos confiar en la razón. La razón solo sirve para fabricar cosas, pero no para ninguna otra realidad que vaya más allá de la fabricación de instrumentos. Y entonces llegamos finalmente, avanzamos por favor, a el desenlace, ¿no?, también de esta historia en las grandes ideologías del siglo pasado. Vemos allí en el área de no fumadores a Hitler, y en la otra área de fumadores, ¿verdad?, vemos a Stalin, vemos también a Albert Camus y vemos a Jean-Paul Sartre. ¿Qué nos dicen estos señores? Me parece que una frase de Jean-Paul Sartre resume en gran medida su pensamiento. El infierno son los demás. Es decir, a ver, llevamos algunos elementos, vamos haciendo una síntesis. Primero, la fe en el progreso. ¿Se acuerdan? La fe en el progreso. Segundo, deseos de libertad. Tercero, la aparición de la técnica, la transformación, ¿sí? Cuarto, la irracionalidad, la desconfianza en las facultades de la razón que vayan más allá de la dimensión fabricadora, de la dimensión técnica. Y finalmente, el miedo a los demás, la desconfianza en los demás. Se empieza a ver a los otros, a los diferentes, como una especie de competidores que limitan mi libertad, cuyo desarrollo redunda en perjuicio de mi propio deseo, de mi propio afán de realización. Bueno, seguimos, por favor.
Bueno, así un poquito de historia. ¿En qué desencadena todo esto? Miren, después de las grandes guerras, se dio en distintos países del mundo, también en la Ciudad de México, lo recordamos en el 68, se dio un movimiento estudiantil que decía: todos los intentos de los siglos pasados, sobre todo después de las dos grandes guerras mundiales, todos los intentos de reconstruir el mundo han sido intentos fracasados y llenos de egoísmo, donde unos cuantos han intentado que queden a salvo sus privilegios, y entonces vino una generación que intentó demoler así de tajo todas las convicciones, sobre todo en el plano de la ética y la moral, de las que habían vivido en los siglos anteriores. Miren, en este punto nos encontramos, ¿verdad?, con dos grandes realidades. Una, el avance vertiginoso de las ciencias, y otro, el cuestionamiento de las normas y valores morales que hasta ese momento se habían tenido como importantes, como definitivos, como decisivos. Y entonces nos damos cuenta que del 68 para acá, ¿verdad?, con los movimientos estudiantiles, con la liberación sexual, hoy haría falta quizá una liberación de la liberación sexual, pero se empieza a cuestionar y se empieza a hablar de que son relativos y que son impuestos y que son violentos todos los valores que hasta generaciones anteriores habían considerado como indispensables para vivir humanamente. La situación que nosotros vivimos de confianza en el progreso y desconfianza en la ética y desconfianza en aquello que se presente bajo la apariencia de verdad, me parece a mí que es la herencia que estamos recibiendo de los movimientos del 68. ¿Sí? Hoy tenemos nuevas formas de poder. Es decir, hoy por hoy no solo controlan la humanidad como pretendía Hitler, como pretendía Stalin, los gobiernos a través de los instrumentos del Estado. Hoy hay, podríamos decir, poderes anónimos que, valiéndose, por ejemplo, de los medios de comunicación, van decidiendo la agenda que se tiene que imponer. Y entonces hay personas que nosotros no lo sabemos, ¿verdad?, y nos sentimos súper libres al hacer las cosas que hacemos, y nos vestimos como nos queremos vestir y pensamos que somos súper libres porque nos estamos vistiendo de una manera determinada, pero si vamos a otras partes del mundo, así, por ejemplo Tepa, ¿no?, si somos internacionales y vamos a Tepa, pues nos vamos a encontrar, ¿verdad?, que hay personas vestidas igualito a nosotros, ¿no? Porque a lo mejor hay quienes, ¿verdad?, a través de la moda, a través de los medios, decidieron cómo nos tenemos que vestir, qué poses tenemos que tomar, qué frases tenemos que decir y sobre todo qué cosas tenemos que pensar. A mí me parece peligroso un mundo en el que el tweet de un señor puede hacer que Twitter baje de precio $1,000 millones. O sea, es una cosa tremenda el poder que tienen algunos señores. Ahí así siempre hay teorías de la conspiración, ¿no?, que dicen que detrás de los hilos, hombre, me queda eso muy grande, ¿verdad?, como para yo saber quién está moviendo los hilos. Lo que sí sé es lo que decía San Juan Pablo II, que hay especuladores de emotividad que prometen libertad y están pensando en sacar dinero. Entonces tengamos un poquito de cuidado, ¿verdad? Bueno, vamos adelante. Así han entrado en escena porque estos señores que mueven el mundo se consideran a sí mismos y su misión como una misión en cierto sentido mesiánica. Y ellos piensan que la tarea que les ha encomendado el destino es decidir el tipo de ser humano, el tipo de mundo en el que vale la pena vivir. Y entonces entran en escena una especie de dictadura universal de ideologías en apariencia humanistas, revestidas de un aparato capaz de excomulgar socialmente a todo el que piense distinto. Un credo anticristiano asumido como dogma y un duro castigo para todo el que se resista a él. Díganme si no es cierto. Es decir, las ideologías contemporáneas no se presentan, se presentan siempre como defensa de los derechos humanos, como defensa de los nuevos derechos, como oposición en contra de la violencia, como defensores de los grupos marginados que por fin tienen voz en una sociedad, y al mismo tiempo castigan y reprimen y pisotean toda pretensión de aquellos que quieran hablar de verdad, de valores objetivos, de valores universales.
O sea, el que en el tiempo actual pretenda hablar de valores objetivos, de valores universales, de normas morales, queda casi en automático condenado a ser excomulgado por la nueva Inquisición laica, que se va con todo en contra de un grupo de personas, ¿verdad?, que son los que defienden la capacidad de la razón para conocer las exigencias morales. Y entonces se les tachará de fanáticos, se les tachará de totalitarios, se les tachará de inhumanos. Por ejemplo, voy a poner solo un ejemplo. En los recientes debates en la Suprema Corte de Justicia en nuestro país, para ver si se despenalizaba el aborto en el país, me llamó la atención el comentario en uno de sus discursos de Arturo Saldívar, presidente de la Corte, cuando hablaban de la posibilidad de los médicos de atenerse a la objeción de conciencia para no participar en los abortos cuando sus convicciones no se los permiten y les hacen concebir aquello como un crimen. Saldívar dijo: tenemos que limitar las posibilidades de la objeción de conciencia porque hay un grupo de criminales que están en contra sistemáticamente de los derechos de las mujeres, que se van a aprovechar de la objeción de conciencia para negarles a las mujeres este derecho humano fundamental. ¿Quién es ese grupo de criminales que se opone a los derechos de la mujer? Los médicos. Se refería a los médicos. Los médicos que en la pandemia fueron exaltados, ¿verdad?, casi como héroes, de un momento a otro en el discurso se convierten en un grupo de criminales que se opone a los derechos de la mujer. A ver, díganme ustedes, si podría haber en nuestra generación alguien así que en términos generales se oponga a los derechos de la mujer. O sea, suena poco menos que ridículo. Yo es que me opongo a lo, ¿no? Yo decía en clase, ¿no?, y casi me cuesta el puesto. En aquellos tiempos en los que se tenía la buena costumbre de pegarle a las mujeres, ¿no? Y no se crean, no lo decía, ¿no? Pero imagínense que alguien pensara así, ¿no? Hombre, es una barbaridad, ¿no? Pero son estas estrategias del lenguaje que se utilizan, ¿verdad?, para dar la apariencia. Hay libros muy interesantes sobre lavado de cerebro, control mental, manipulación del lenguaje, en los que, por ejemplo, se estudia las estrategias de los nazis para llevar adelante sus propósitos y al mismo tiempo convencer a la gente de que era el camino por el que la historia tenía que pasar. Bueno, vamos a pasar adelante, ¿no? Porque ¿qué es una ideología entonces? La absolutización de un punto de vista que solo es parcial, eso es una ideología. Cuando se toma como absoluto, como único punto de referencia, algo que es solo parcial, que es solo coyuntural, que es un elemento más entre muchos, a eso es a lo que denominamos nosotros una ideología. Vamos adelante, aquí vamos a encontrar algunos elementos que son comunes a todas las ideologías. Ustedes no lo alcanzan a ver, ¿verdad? Pero la ideología siempre implica digamos, ¿qué tenemos que hacer si queremos hacer una ideología? Bueno, tenemos que mezclar en la licuadora un poquito de utopía, una apariencia de ciencia, hablar de transformación, hablar de revolución, prometer, hablar de mundo nuevo, ¿verdad?, que aparece de buenas a primeras gracias a la participación de pronto de un grupo determinado, hablar de adoptar un punto de vista reduccionista, es decir, no pensar en muchos otros elementos. No sé si es ingenuidad o es malicia, maldad, ¿no? También las ideologías siempre van a tener un aparato de control muy poderoso, van a utilizar de la violencia, va a ser un planteamiento unilateral, van a decir que es el estado natural, entonces siempre va a ser una teoría de escritorio que tiene poco que ver con la realidad, y al final siempre, así necesariamente, las ideologías tienen como un componente necesario la muerte, que puede ser solo la muerte social, pero que también va a la muerte física de una gran cantidad de individuos, que son el precio, que se considera una especie como de precio que se tiene que pagar para que la historia llegue a su cumplimiento. Vamos adelante, por favor.
Podríamos resumir esta idea de las ideologías con una frase de Sir John Henry Newman que dice: en aguas poco profundas siempre se ve claro. El común denominador a todos los ideólogos es que tienen respuesta para todo, que lo saben todo, que pareciera, ¿no?, que ellos tienen la visión completa de toda la realidad. Pues en aguas poco profundas siempre se ve claro. Porque si nosotros nos fijamos, ¿verdad?, la realidad es tremendamente compleja. Vamos adelante, vamos a avanzar muy rápido. La dictadura del relativismo. Siguiente. Una historia que vi curiosamente, el día que me llamó Paola para invitarme a esta charla, Paola me estaba contando, ¿no?, me emocionó mucho, y ese mismo día vi esto en una historia de un amigo mío que puso en WhatsApp. La historia decía lo siguiente: no juzgues a nadie solo porque peca de forma diferente que tú. Me parece a mí que expresa una convicción bastante difundida entre nuestra generación. Nadie tiene derecho a juzgar a nadie porque simplemente hay planteamientos distintos, simplemente hay formas de pensar distintas. Y yo creo que el gran peligro de nuestra generación, y si puede tener éxito el utilitarismo, si puede tener éxito el sensualismo, si puede tener éxito una visión egoísta de la realidad, tiene como raíz este pensamiento de que todos los puntos de vista son relativos, todos son aceptables y todos son intercambiables. O sea, de lo que tiene que ver con la ética y con la religión, nadie puede pretender, así se piensa, tener la verdad definitiva, sino que cada uno debería suponer que el suyo es simplemente un camino, una convicción tan válida como cualquier otra. Y entonces, puntos de vista incluso radicalmente opuestos se consideran como intercambiables. Y tan respetable es que una religión promueva el respeto y el amor a los necesitados, como que una religión, y la hay, que promueve la quema de las suegras. Y es una religión de las más grandes, ¿no?, de estas religiones hindúes, la quema de las suegras, y se cambian un montón de gente, ¿no? O sea, que no es lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo. Y decirme a mí que son dos puntos de vista que valen lo mismo, el que piensa, ¿verdad?, que hay que comprometerse en favor de los más necesitados, a aquel que me diga que la voluntad de Dios es que yo me ponga una bomba en una mochila y vaya y me haga explotar en un lugar donde haya mucha gente, y que me diga que son dos cosas iguales y tan respetable la una como la otra, me está pidiendo, ¿verdad?, que yo renuncie a mi cabecita, que yo renuncie a la racionalidad. Sin embargo, en materia de ética y en materia de religión, este es como el chip, ¿no?, que nos han metido, como, digamos que forma parte ya, en cierto sentido, de nuestro sistema operativo. Y entonces hay ciertas cosas, ¿verdad?, en las que pensamos, bueno, es que, ¿yo qué voy a decir, no? A lo mejor decir en una circunstancia particular no nos toca, pero sí darnos cuenta de la realidad, eso sí, no podríamos. Toda persona sensata debería tener criterios y debería tener la capacidad de distinguir la verdad del error, el bien del mal, el camino que me lleva a ser más humano del camino que me lleva a la inhumanidad. Entonces, ahí decía, estas nuevas formas de violencia, nuevas formas de manipulación, a la par se presentan, y ojo que este es el gancho, y este es el, digamos así, como el veneno que va, siempre se presentan bajo la apariencia de derechos, de humanismo, de apertura, de tolerancia. En la época de la tolerancia hay solo una cosa que no se tolera: a los que piensan distinto de los tolerantes, ¿no? O sea, al que piense distinto se le coloca, y lamentablemente incluso en la iglesia, ¿verdad?, se ha metido en algunos sectores esta supuesta, ¿no?, apertura. Bueno, no voy a dar ejemplos lamentables, ¿verdad?, pero por ejemplo, que en la diócesis, sí voy a dar un ejemplo, dije que no, que en la diócesis del presidente de la Academia Alemana de la Lengua se le haya prohibido
así como pasar como miembro de su diócesis, porque dijo que el lenguaje inclusivo era una cosa que atentaba contra el fundamento de la lengua, y que el obispo haya sacado una carta donde dice: este señor no puede considerarse miembro de esta diócesis. ¿Cómo? No puede pagar el impuesto que en el gobierno alemán, ¿verdad?, se dirige a la iglesia. Y al no poder pagar es que la iglesia está diciendo: a este señor no lo aceptamos como miembro de esta diócesis, por la sencilla razón de decir: el lenguaje inclusivo va en contra de la estructura del alemán. Eso es lo que dijo en calidad de presidente de la Academia Alemana de la Lengua. Bueno, miren, hasta allí hemos llegado, ¿verdad? Hasta estas, bueno, pero fíjense que conforme se habla cada día más de derechos, vamos perdiendo el fundamento mismo de los derechos. ¿Sí? Como dice allí, ¿verdad? La proliferación de derechos, las así llamadas derechos de cuarta, de quinta generación, lo que hacen es que vayamos progresivamente perdiendo de vista el fundamento mismo de los derechos. Bueno, se trataría entonces de darle una nueva oportunidad a la racionalidad, pero a una racionalidad humilde, a una racionalidad abierta, a una racionalidad no mutilada, a una racionalidad que está en diálogo también con la fe, con las grandes tradiciones, con todos los ámbitos de la ciencia, para que así se libre a la razón, a la inteligencia, a la ciencia de las peligrosas patologías que la pueden afectar. Si hoy el ser humano es capaz de crear hombres a la carta, si hoy se puede, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Se invierte la relación de paternidad y filiación como una relación de compra-venta, donde unos papás mandan a hacer al hijo y pueden escoger, y aquí, o sea, sin ir más lejos, ¿verdad? Aquí por Avenida Guadalupe hay varios institutos donde se ofrece así prácticamente niños a la carta, color de ojos, etcétera, etcétera. Es decir, hoy que se habla tanto, ¿verdad?, de ponernos en contra de la contaminación, nos estamos sometiendo a la contaminación de nuestra herencia genética, con las consecuencias que ello pueda tener, ¿verdad?, para las futuras generaciones. Bueno, vamos adelante porque ya nos enfadamos todos. Seguimos. Casi última imagen. El juicio de Lieja en Bélgica. Una bebita nace sin manos y sin piernas porque su mamá había consumido, no sé si han oído hablar de la crisis de la talidomida. La talidomida fue un medicamento que estuvo en boga durante un tiempo breve, pero que se usaba para reducir las molestias que padecen las mujeres embarazadas. Los bochornos, el mareo, etcétera. Se inventó un laboratorio alemán, un medicamento, la talidomida, y entonces en Lieja nació, se supo muy pronto que tenía efectos secundarios en los bebitos. Entonces nacieron muchos bebitos sin un miembro, sin una partecita. En esta ciudad nació una bebé sin manos y sin pies. El médico, a petición de la mamá, cuando ya la bebita tenía varios meses de nacida, a petición de la mamá, el médico le dio un veneno para que le inyectara y la matara. Es esta idea, ¿verdad?, del asesinato por compasión. Se pensaba una bebita así, en esas condiciones, imagínensela, ¿no? O sea, ¿qué futuro le esperaba, ¿no? Y ya nos imaginaremos nosotros, ¿verdad? Todavía más, porque esta es la estrategia, ¿verdad? Cuando se quiere bombardear y llevar adelante como una idea e imponerla a toda una generación, pónganse en lugar de la mamá. No se pongan en nada, ¿verdad? Su lugar es su lugar, el de la mamá es la mamá, cada quien tendrá que enfrentar las situaciones que le toca vivir, pero el médico accede, le da el veneno y matan a la niña. Se hace un juicio, no sé los pormenores ni lo que se trató porque fue un juicio a puerta cerrada. Lo que sé es que los participantes en el juicio sacaron en hombros a la mamá y al médico. Se habían atrevido a hacer lo que otros quizá no tendrían el valor. Esto es lo que se dijo en la prensa. Tuvieron el valor de hacer lo que otros en su lugar no se hubieran animado. Seguimos. Así han proliferado las ideologías en torno a la dignidad de la persona, al carácter, digamos así, pues
relativo de la dignidad humana, de la vida, de la naturaleza, etc. Y el camino que por el que se ha llegado a la situación tan lamentable que ahora presenciamos es suponer que es un acto de misericordia, que es un acto de compasión, quitarle la vida, quitarle el peso de la vida a algunas personas que sería más triste que vivieran a que no vivieran. Como nos hemos alejado, ¿verdad?, de la cuestión del fundamento de la dignidad humana, nos hemos quedado con puntos de vista coyunturales. La absolutización de lo coyuntural es sinónimo de ideología. El profesor Jérôme Lejeune, un gran genetista, un médico francés que perdió el premio Nobel por su oposición sistemática al aborto, pero que lo merecía sobradamente más que muchísimos de los que lo ganaron en su generación, Jérôme Lejeune hacía la siguiente recomendación: cuando visiten una ciudad, visiten dos lugares. Visiten la principal universidad, dice, y allí van a encontrar a mucha gente preguntándose si viene del chango, y a muchos otros preguntándose por el proceso como los seres humanos llegan a ser seres humanos, si es por la aprobación de la sociedad, ¿sí? Decía, y visiten también el otro lugar que hay que visitar, el zoológico, y no van a encontrar a ni un solo orangután preguntándose si sus hijos van a ser universitarios. Entonces la universidad van a encontrar a mucha gente preguntándose si sus antepasados son changos. Por parte, decía una amiga, por parte de mi marido, mis hijos sí. Pero en el zoológico no van a encontrar ni un solo orangután preguntándose, ¿verdad?, si algún día llegarán a ser humanos. Austria, 20 de abril de 1889, lo contaba un médico de Cincinnati. Su papá, un profesor de Cincinnati contaba la siguiente anécdota. Su papá, un médico que vivía entonces en Austria, asistió una noche al nacimiento de dos niños. La primera era una niña que en cuanto nació se dio cuenta que estaba afectada por síndrome de Down. Entonces, pues la niña, ¿verdad?, él se preguntaba qué le esperara a esta pobre niña. Después de un tiempo se supo que la mamá había sufrido tetraplegia, que la niña, ayudada por los vecinos, la había acompañado, la había asistido, le había dado cariño y había hecho los deberes de casa y demás los últimos 4 años de la vida de la mujer, que fueron, decían los vecinos, 4 años felices para la pobre mujer. Y la niña esta se hizo cargo de todo, digo, sí con ayuda, ¿verdad?, pero no le fue problema hacerse cargo del futuro de la mamá. Decía este profesor, mi papá no se acordaba del nombre de aquella niña, le perdió un poco la pista. Dice, el que no pudo recordar, el que nunca pudo olvidar, fue el nombre del otro niño. Un niño sano, fuertecito. El nombre de este niño era Adolf Hitler. Quiero decir, ¿verdad? Hoy que se piensa tanto que algunas personas no tienen derecho de nacer, que algunas vidas no son dignas de ser vividas, tendríamos que preguntarnos y sustraernos un poquito a la corriente de ideologías, ¿qué es lo que hace la vida digna? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la vida bonita? Bueno, vamos adelante, perdónenme. Un par de ejemplos, ¿no?, porque hoy estamos en una cultura del descarte y de la muerte, de la globalización de la indiferencia, como le gusta decir al Papa Francisco. Anne Pilan fue una muchacha francesa que en su juventud le dio por consumir drogas, al grado que en uno de sus viajes, ¿no?, influenciados por las drogas, pues fue tan deprisa que quedó en un coma profundo. Los papás pidieron a las autoridades que desconectaran después de algún tiempo a su hija, que la desconectaran porque les estaba saliendo demasiado caro el sostenimiento de los tratamientos de aquella niña. ¿Saben cuál era el tratamiento? Oxígeno y una manguerita para darle verduras licuadas. O sea, bueno, sin más, ¿no?, después de las deliberaciones, sí, que se desconecte fue la resolución. Tenían, ¿no?, los que defienden la eutanasia,
tenían el caso ideal para toda la campaña mediática que tenía que venir, ¿verdad?, para imponer en Francia este planteamiento. ¿Cuál fue la sorpresa? Que la desconectaron y no se murió. O sea, no necesitaba el respirador, era lo que los médicos no sabían del caso, que no necesitaba el respirador para vivir, que bastaban los calditos de pollo, ¿no?, por la manguerita para que esta muchacha viviera. Hicieron toda una campaña, hablaron de los sufrimientos desproporcionados que ella estaba padeciendo, pero decían que se trataba de una enferma en estado de coma profundo. No sé, los médicos, si hay alguien aquí que estudie medicina además, un estado de coma profundo no siente nada. ¿Sí? Nunca se aceptó que estuviera muerta porque tenía un cierto reflejo de los ojos a la luz en algunos ratos, y por eso se sabía que estaba con vida. Hoy se sabe, ¿verdad?, que una persona muerta, por más que esté conectado a un respirador, tiene un cierto periodo en el que ya no es posible que los órganos sigan funcionando. Bueno, ¿qué se dijo en la prensa de que aquella muchacha siguió con vida muchos años después? Nada, absolutamente nada. O sea, la realidad desmontó el caso perfecto que ellos habían estado esperando, ¿no? Orange Country, que es California, se practica un aborto mediante una inyección salina, ¿no?, para que se diseque el feto. Un niño de 31 semanas, un bebé en gestación de 31 semanas, es decir, 7 meses y pasadito, ya perfectamente viable. Se le pone la inyección, el médico se va, se queda la enfermera haciendo el procedimiento y adivinen qué, aquel niño persistente no se murió. Al contrario, la inyección provocó el parto y entonces el niño nace, la enfermera no sabe qué hacer, el niño está vivo, está en perfectas condiciones, lo mete a una incubadora y entonces le llama al doctor. Doctor, sucedió esto, ¿qué hacemos? Un médico que vio desde un cristal contó lo siguiente y la autopsia lo ratificó. Llegó el médico, pidió, háganme el favor de salir todos. Se quedó solo con el niño. La autopsia dijo, el bebé murió por estrangulamiento manual. El caso no se llevó a los juzgados, ni mucho menos. Bueno, vamos a... Yo creo que el gran tema, ¿no?, el gran tema que está hoy sometido a ideologías, a discusiones, es el tema del amor y la familia. Para no extenderme, y termino aquí prácticamente, dejo con 2 frases del Papa Francisco. Seguimos, por favor. La leo aquí, que creo que a todos nos queda un poquito sobre el amor. Digo, todos sabemos, ¿verdad?, la gran disputa que hay hoy en torno al tema del matrimonio, de la familia, del amor humano. Daría para muchos encuentros debatir, ¿verdad?, toda la discusión actual. Pero dice así: solo en cuanto está fundado en la verdad, el amor puede perdurar en el tiempo, superar la fugacidad del instante, permanecer firme para dar consistencia a un camino común. Si el amor no tiene nada que ver con la verdad, está sujeto al vaivén de los sentimientos y no supera la prueba del tiempo. El amor verdadero, dice, en cambio, unifica todos los elementos de la persona y se convierte en una luz nueva hacia una vida grande y plena. Sin la verdad, el amor no puede ofrecer un vínculo sólido, no consigue llevar al yo más allá de su aislamiento, ni librarlo de la fugacidad del instante para edificar la vida y dar futuro. Es decir, que sin referencia a la verdad, el amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Y cada quien le pone ahí dentro lo que le parece. Que sin referencia a la verdad, sobre las necesidades humanas, sobre el corazón humano, sobre la misión y vocación humana, el matrimonio se convierte en lo que cada sociedad decida. Pero cuando no hay unos puntos de referencia que no están sujetos a las opiniones de los políticos, cuando no hay unos puntos de referencia que limitan incluso el poder de los que ostentan el dinero
y la política, dice San Agustín, entonces, ¿qué distingue al Estado de una cuadrilla de ladrones? Cuando ya no hay unos derechos fundamentales, entonces, ¿quién nos libra de las posibilidades